Hola a todos, yo soy Martina y esto es Books and Face. El video de hoy me tiene muy emocionada porque les traigo una serie de recomendaciones de libros donde lo primordial son las aventuras. Aventuras de todo tipo, desde piratas. Muchas de ellas sí ocurren en el mar porque, como saben, es un gusto particular que tengo yo, pero otras no. Y de todas formas, estas historias tienen en común que los personajes tienen que pasar por múltiples fases y momentos en que uno como lector cree no van a superar este hecho, pero sí lo hacen y luego se encuentran con uno más difícil o bien distinto. Y realmente todas estas novelas, para mi gusto, siendo una persona que me gusta tanto leer sobre aventuras, son además del tipo que se leen muy rápido. Cuando uno está tan metido en la historia, ve que a los personajes les pasan cosas todo el tiempo. Por supuesto que uno quiere seguir hasta acabarse ese libro. Así que partamos con Los Tigres de Montparnasse, el primer tomo de la saga Sandokan. Pueden haberla escuchado porque ahora salió una serie en Netflix, pero esta saga tiene películas más antiguas que son muy buenas y mejores que la serie en sí misma, así que si pueden verla, háganlo. Pero en este libro acompañamos a Sandokan, un pirata que es el más conocido de Malasia y es muy temido porque junto a los Tigres de Montparnasse, que son básicamente sus camaradas, a quienes él llama cachorros, porque hay una relación muy profunda, un vínculo de gran respeto de ellos hacia Sandokan y de Sandokan hacia ellos. Realmente vemos que no se trata tanto de una jerarquía, aunque Sandokan efectivamente es el líder de todos estos piratas, pero es como si miraran a Sandokan como se mira a un padre. Eso es un poco para que entiendan, porque en este libro, si algo que es muy importante, es el modo en que se desarrollan los vínculos con los personajes. Entonces tenemos a estos piratas y un día Sandokan se entera que hay una joven a quien llaman la Perla de Labuan y que la describen como la mujer más hermosa del mundo, que siempre que uno la ve queda anonadado por la belleza, porque en realidad es demasiado hermosa esta mujer y él quiere conocerla. Así que se embarca, surca los mares, en camino a ver a esta bella mujer que además pertenece al pueblo británico, que es contra quien Sandokan ha estado toda su vida luchando. Entonces, cuando va, tiene un percance y no logra llegar de la forma que quería, pero de todas maneras llega. Y ahí conoce a Lady Mariana, la Perla de Labuan. Este libro presenta una historia de amor muy bella. En realidad lo que les digo no es un spoiler, porque toda la saga de Sandokan tiene el énfasis del romance que existe entre Sandokan y Lady Mariana, cómo se enamoran, la unión que se genera entre ellos, lo difícil que es, por supuesto, porque como les digo, son pueblos enemigos y Sandokan es un pirata. Ya mientras uno va avanzando en la historia se entera de muchas cosas, como de dónde viene el odio de Sandokan hacia los británicos, también la identidad oculta que tiene Sandokan y muchas otras cosas. Pero como les digo, llegar a estar con Lady Mariana no es tan sencillo, de hecho es extremadamente difícil. Y todas las aventuras que ocurren en el libro, donde, para que se imaginen, Sandokan en un momento tiene hasta que pelear con un tiburón martillo en medio del océano porque se lanza al mar y por motivos que no les quiero explicar porque la idea es que lo lean, pero realmente las situaciones en las que se ve envuelto este personaje, este pirata, son muy divertidas. Realmente van a hacerles vivir la aventura que él está viviendo de una forma muy profunda, porque la lealtad es algo que enmarca toda esta novela. El siguiente es El Club de la Salamandra, uno de mis libros favoritos porque es de los primeros que leí en mi vida y realmente me emocionaron. Lo he releído y sigue
sintiéndose de la misma manera. Es una aventura extraordinaria, donde acompañamos a Rudolph Green, un niño de 15 años, que un día, mientras está en su isla en el Pacífico Sur, encuentra una lata de tomates que contiene en su interior un mensaje, que él traduce, y gracias a eso logra viajar a Roma, donde se encuentra con una sociedad de personas que se hacen llamar a sí mismos los anticientíficos. El tema es que estos anticientíficos creen que la Tierra es un huevo y que en algún momento va a eclosionar, por lo tanto la vida humana está en riesgo y que van a hacer de este huevo una criatura misteriosa. De esta forma conoce a los Cavalli, a Graciela, cuyos padres se fueron hace muchos años en un submarino al fondo del mar para intentar infectar el huevo de esta criatura, que es una salamandra gigante, y de esta forma salvar a la humanidad. El hecho es que ellos nunca volvieron y tampoco se supo más de ellos. Por lo tanto, la aventura que vamos a seguir, como si ya no fuera toda una aventura en sí misma lo que les acabo de contar, es que Rudolph, Graciela y otros anticientíficos van a bajar a las profundidades del mar en otro submarino para intentar encontrar a los padres de Graciela, pero también infectar a la criatura en caso de que no se haya hecho aún. Toda la parte en la que ellos están bajando en el submarino hacia las profundidades está contada de una manera extraordinaria, que realmente hace que uno se sienta ahí, que está costándole respirar y que tiene un poco de miedo. Pero cuando llegan abajo, ahora no solo nosotros descubrimos cosas, sino que los personajes conjuntamente con el lector. Y vemos muchas cosas que realmente no quiero decirles porque es para mí un libro invaluable en cuanto a la sorpresa que provoca y los paisajes que implanta en la mente. Porque, por ejemplo, cuando están en una cueva, empiezan a ver unas piedras de distintos colores y cosas que antes nunca habían visto, pero que son hermosas. Me recuerda mucho a lo que se ve en Viaje al Centro de la Tierra, estas películas, particularmente en la 1. Es más similar a eso. Es un libro con escenarios que a mí me volaron la cabeza cuando era pequeña, pero también ya de grande, cuando he leído muchos libros, pero ninguno de ellos me ha generado lo que el Club de la Salamandra hizo conmigo. Es una lectura que, si bien es infantil, no pueden perderse. El siguiente es Warcross, también uno de mis libros favoritos. Creo que es un tópico común, que en este video van a aparecer muchos libros que me gustan demasiado porque las aventuras me fascinan. Y en Warcross de Mary Lou acompañamos a Emika Chen, una joven cazarrecompensas que se dedica a buscar a personas que están ilegalmente en Warcross, el juego de realidad virtual más famoso del mundo. Un día, debido a la necesidad de dinero que tiene Emika, entra al campeonato internacional de Warcross de forma ilegal. Pero, por los azares de la vida, se vuelve furor porque hubo un fallo que la mostró dentro de todo este contexto y todos se dieron cuenta que ella estaba ahí. Por lo mismo, Emika tiene mucho miedo, cree que la van a arrestar, pero resulta ser todo lo contrario. La llama Hideo Tanaka, el creador del juego, y le ofrece un trabajo que ella no va a poder negar, por su necesidad justamente de generar recursos económicos. Y es participar dentro de Warcross como jugadora, pero siendo una espía para Hideo Tanaka, porque necesita descubrir quién o qué es la falla que se está provocando y que se está inmiscuyendo en el juego. De esta forma acompañamos a Emika dentro del juego, que es con equipos y por fases que deben ir jugando contra sí para poder ganar. Y a mí realmente me dejó en shock porque presentan mundos que obviamente son realidad virtual, pero uno mientras lo va leyendo lo imagina igual que lo deben estar viviendo los personajes, donde hay unas montañas gigantes parecidas al Monte Everest y tienen que tener una lucha ahí andando en esquí y todo. También nos presentan el desierto y muchas otras cosas que, por lo menos en mi cabeza, nunca había imaginado que pudieran generarse batallas con el armamento tecnológico que hay acá,
de la forma en la que justamente se realiza en Warcross. Es sensacional y además me gusta también porque da la posibilidad a personas que no tienen las capacidades físicas necesarias para poder vivir la vida del modo en que lo hacen dentro del juego. Con esto me refiero a personas con discapacidades. Hay un personaje que está en silla de ruedas en el mundo normal, pero en Warcross puede caminar y hacer todas las acciones que la realidad virtual le permite. Y si bien Emika en un inicio está bien distanciada de su equipo, a medida que avanza la novela vamos viendo cómo el vínculo se va haciendo más cercano, no solo con ellos, sino también con el creador del juego, Hideo Tanaka. Este libro realmente es muy divertido y tiene una segunda parte que es Wildcard. Son una biología. Yo llevo leyéndome Wildcard hace muchos años, ¿ok? Pero el hecho es que Warcross bien podría funcionar de forma autoconclusiva. Y a mí me gusta demasiado este libro, es, como les digo, de mis favoritos de la vida, así que ojalá se puedan acercar a esta novela. Los siguientes pueden ser un poco trampa porque es una saga, pero la saga es una aventura. Todos los libros tienen un montón de situaciones donde los personajes tienen que enfrentarse a muchas cosas, seres antropomorfos, el mar, etc. Y hablo, por supuesto, de mi queridísima Narnia. Aquí les estoy mostrando la que corresponde a la trilogía de los hermanos Pevensie, donde aparecen ellos, que es El león, la bruja y el armario, El príncipe Caspian y La travesía del viajero del alba. De los tres, para mi gusto, El príncipe Caspian y La travesía del viajero del alba son los que constituyen más una aventura inolvidable, por lo que les voy a estar recomendando particularmente estos dos. En este acompañamos al príncipe Caspian y a los hermanos Pevensie, Lucy, Susan, Edmund y Peter, en medio de un mundo que ya no tiene el interés ni el amor que tenían antes por los seres antropomorfos que en Narnia habitan, estos animales personificados como ardillas, ratones, tejones, etc. Porque tenemos a un rey tirano que ha intentado expulsar a todas estas criaturas a lo más profundo del bosque, por lo tanto ellas han empezado a perder esta humanidad. Y por otro lado, en La travesía del viajero del alba acompañamos a Susan y Edmund Pevensie junto a su primo Eustace, que es muy amargado y no cree nada de lo que ocurre en Narnia. Pero cuando de uno de los cuadros de su casa empieza a salirse el mar y ellos luego de esto se ven en el mar y ven un gran navío que es El viajero del alba, donde está el príncipe Caspian y todos sus camaradas que intentan llegar a los confines de todo su reino para así conocerlo y ver en qué están en cada uno de estos lugares. El hecho es que como llegan a zonas del mundo en que nunca había estado nadie, ven cosas que también nadie había visto nunca y conocen nueva magia, a nuevos seres, como si ya no fuera suficiente todo lo que hemos conocido ya en toda la historia de Narnia. Acá tenemos la presencia de más. A mí estos libros además me gustan mucho porque contienen ilustraciones que siempre son un gran aporte a las novelas. Y si bien en este video quería recomendarles libros individuales, Narnia es algo que no podía dejar pasar porque para mi gusto es la saga de aventuras predilecta. La adoro. Espero que le den una oportunidad. Desde el libro 1, El sobrino del mago, van a ver un montón de aventuras que los van a hacer sentirse como si fueran niños de nuevo. Y para mi gusto eso es lo más importante que entrega Narnia, la posibilidad de volver a una edad que uno ya no tiene. Les mostré estos tres, pero como les digo, toda la saga es una aventura. El último que les quiero recomendar es El bosque encantado de Enid Blyton, donde acompañamos a tres hermanos, Joe, Beth y Franny, quienes se mudan al campo y, como son niños, tienen mucha curiosidad por descubrir qué es lo que hay cerca de su casa. De esta forma descubren un bosque que luego le informa a la gente que vive cerca
que le dicen el bosque encantado. Y en su primer acercamiento conocen a unos duendes a quienes les están robando algo y ellos logran quitárselo al ladrón y devolvérselos a ellos, generando así el primer vínculo, donde los duendes les prometen que si algún día necesitan ayuda, simplemente lo llamen y ellos van a acudir a ellos. Luego de esto, avanzando un poco más, internándose en el bosque, descubren un árbol gigante, que los duendes le dicen que es peligroso, pero como ellos nuevamente tienen mucho interés en conocerlo todo, empiezan a trepar el árbol y descubren a muchos seres que viven en el tallo de este árbol, como a heladas heditas y también al señor Cara de Luna, quienes le informan a los niños que si llegan a la copa del árbol, que no es recomendable porque es muy peligroso, se encontrarán todos los días un nuevo mundo. A lo largo de la novela visitan muchos mundos distintos. El de un muñeco de nieve que es malvado, el de los cumpleaños donde uno pide y se le da todo lo que se desee, otro donde hay muchos objetos y la idea es que uno se lleve todo lo que quiera antes de que se vaya al mundo, pero quedan encerrados nuestros personajes con todas sus cosas y ahí se ven envueltos en unos viajes que también los llevan a otros mundos. Este es un gran cuento de hadas, digamos, que justamente ahora va a salir la película muy prontamente, les voy a dejar aquí la información. Y yo me lo leí porque quería irme a ver la película, pero mientras estaba avanzando con la lectura me encontré con una gran novela infantil de aventuras, donde nuestros personajes se ven enfrascados en distintos universos, donde también conocen a muchos personajes diferentes que se vuelven sus amigos y hacen que su vida en el campo sea mucho más amena y divertida. Estos son todos los libritos que quería recomendarles hoy. Si se dan cuenta, muchas de estas novelas de aventuras son infantiles y es que para mi gusto y respecto a lo que yo he leído, son las que mejor logran que el lector y los personajes vivan aventuras extraordinarias. Realmente con cada una de estas novelas yo me sentí como una niña, excepto en Los Tigres de Montparnasse porque esa es una novela ya adulta. Pero en las demás, realmente esta sensación de habitar la historia, de acompañar a los personajes, preocuparte muchísimo porque como les pasan una y mil cosas, uno está todo el tiempo pendiente a ellos y preocupada. Si quieren verse totalmente inmersos en una historia, cualquiera de estos libros va a cumplir a cabalidad con esa necesidad. Así que espero puedan darle la oportunidad por lo menos a uno. Y como siempre, si tienen alguna recomendación del estilo, me la pueden dejar en comentarios. Si les gustó este video, denle a like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que voy subiendo a mi canal. Y nos vemos en la próxima. Bye.